Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos. Muy buenas noches, queridos amigos. Hoy, en Conversando con Carrascosa, damos el cierre a esta serie de programas llamados La Herencia Maldita, en el que intentamos hacer una recopilación histórica de lo que fue la presidencia, las presidencias que llevaron a México a lo que hoy padecemos, a ese terrible y tremendo saqueo, y estamos hablando desde la época de Luis Echeverría Álvarez. Desde 1970, hace 50 años, México empezó a padecer este saqueo. Y hoy hablaremos de un personaje muy cómico, bastante cómico, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, conocido por sus siglas como FECAL o FECALín, y conocido por su deseo de trascender en la milicia como el comandante Borolas. Incluso hubo un momento que usted googleaba Borolas y aparecía la imagen de este nefasto personaje, el Chacal de Morelia, porque es nacido en la antigua Valladolid, es vallesoletano. Este señor, que como llega a la presidencia de la República precedido de un fraude gigantesco promovido por su ahijado de bodas, Luis Carlos Ugalde, es su ahijado de bodas, Luis Carlos Ugalde, en ese entonces presidente del IFE, era el IFE todavía, el Instituto Federal Electoral, y con el apoyo de su cuñado, de Hildebrando Zavala, hermano de Margarita, quien implementó el sistema para contar los votos, del conteo de votos. Yo recuerdo que Andrés Manuel López Obrador iba, pero en caballo de Hacienda y por mucho. Y de repente, pum, la aplicación del algoritmo, los gochupos de Hildebrando, se empezó a emparejar y al final ganó por una nimia cantidad de votos y salió a decir, pues haya sido como haya sido. Pues no, debió haber dicho, bueno, gracias al fraude voy a estar como presidente de este país. Y ese fraude en el que tuvo mucho que ver y que fue ordenado desde la presidencia de la República de ese entonces por el botasmiadas de Vicente Fox Quesada, llevó al país a un derramamiento de sangre brutal. Ese señor ensangrentó al país. Nunca dieron las cifras oficiales de muertos. Se hablaban de 100,000, se hablaban de 120,000, se hablaban de 150,000. Yo creo que entre muertos y desaparecidos durante el sexenio del Chacal de Morelia, de Fecalín, pues sí anduvimos por el orden de los 300,000 muertos y desaparecidos, a los que él, con un cinismo brutal, llamó daño colateral. Imagínese usted que llamarle a las víctimas daño colateral. En lo personal, un gran amigo mío sufrió un daño colateral horrible, espantoso, en su niña de 13 años, que fue parte de ese daño colateral. Fue asesinada durante el mandato de este espurio, de esta bestia, de este chacal, de este tipejo ávido de sangre, que fue Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. ¿Por qué desata la guerra contra el narco? Pues la desata para legitimarse. Una guerra absurda, sin inteligencia,
sin usar los recursos del Estado para golpear al narco en donde más le duele, como se hace hoy día. Hoy día se golpea al narco en el dinero. La UIF congela cuentas, se mete a investigar dónde están las triangulaciones, el lavado de dinero, etcétera, y con eso se está mermando las capacidades financieras del narco. No, este señor lanzó al ejército y lo lanzó con la orden, y lo debemos decir, con la orden de que no hubiera heridos, se rematara a la gente. Murieron muchos soldados, ¿sí? Murieron muchos soldados. Por aquellas épocas, un primo mío, al que le mando un saludo, se dio de alta en el ejército y fue a parar a las fuerzas especiales y me decía que tenía pesadillas, de todas las cosas que vivieron y que ellos tuvieron que hacer, de las órdenes que les daban, de las órdenes que recibían de los mandos. Una cosa terrible, una cosa espantosa. El país se empezó a llenar de fosas y lo curioso es esto, mi querido Freddy, lo curioso es que los cárteles se multiplicaron. En lugar de desaparecer, aparecieron más cárteles, pues cómo no. Así si es. El secretario de Seguridad de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, alias Fecalín Fecalo Borolas, pues es un narco, es un criminal, es un socio de los narcotraficantes. Y eso sí, yo no lo digo yo, Sí. lo dice la corte que lo está juzgando en Estados Unidos y que hasta donde yo me enteré tienen un altero así de expedientes en donde el señor se retrasó su juicio por la pandemia, pero él sigue allá y vamos a ver en qué termina todo esto, porque hasta donde se declaró, creo que se declaró inocente, de veras. Hubo aquí un personaje, Gerardo Fernández Noroña, que lo interpeló, lo confrontó y en su cara le dijo: eres un narco, eres un asesino. Se lo dijo Fernández Noroña. Y cuánta razón tenía al aseverar esta situación. Completamente. Entonces, ya por ahí, pues es una herencia maldita la que nos deja Felipe cuando su secretario de Seguridad Pública, el hombre encargado de cuidarnos, de cuidar al ciudadano, Freddy, el hombre encargado de cuidarnos, pues era un narcazo y un criminal de primera, ¿no? O sea, por Dios, ¿Qué ¿no? seguridad nos daba? No, pues mira, qué terrible. Y aparte de eso, ¿verdad? Nos cae una epidemia de una nueva cepa de la influenza, la H1N1, y Felipe, que por cierto no se calla el hocico en Twitter, no se lo calla, al igual que el Botasmiadas, nunca recibimos datos de nada. Nunca recibimos hay tantos enfermos, Ajá. hay tantos hospitalizados, Así hay es. tantos que fallecieron, hay tantos casos activos, hay tantos casos sospechosos, hay tantos casos confirmados. Pero el tipo se atreve a decir que le deberían de dar el Pinocho de Oro al doctor Hugo López-Gatell. El doctor Hugo López-Gatell salía y decía: hay tantos enfermos, acumulados tantos, sospechosos tantos, enfermos probados tantos, recuperados tantos, fallecidos tantos, hospitalizados en camas normales tantos, hospitalizados en camas con respiradores tantos. A detalle se nos informaba
todos los días. Y este enano, perdón, pero bueno, no, porque mucha gente mide lo que él, o sea, él mide como 1.68, 1.69. Perdón por el exabrupto. Lo que pasa es que un servidor de ustedes mide 1.91. Entonces, pues las personas de 1.80 para abajo se me hacen bajitas. Qué canalla soy, ¿verdad? Qué canalla. Se pasa, Doc, se pasa. No es cierto. Pero bueno, este señor llena de sangre a nuestro país. Creo que esa es una de las peores cosas que hizo. Y fíjense que pagaba para que en otras partes de América Latina dijeran que era un gran estadista. La gente de ultraderecha, bueno, sí, lo reconocía como un gran estadista, porque la ultraderecha, para los conservadores matar a la gente es lo normal, ¿no? Es la gente que está a favor de la pena de muerte, es la gente que está a favor del exterminio de grupos, es la gente que dice, a los criminales hay que matarlos. Y si te equivocas, han muerto muchas personas sometidas a la pena de muerte y después de haber sido asesinados por el Estado, resulta que no eran culpables. Así es. Y pues ahí sí, la pena de muerte es irreparable, ¿no? Porque si te condeno a cadena perpetua y después resulta que eres inocente, pues te libero en vida. Y si tú eres un agente con conocimientos, puedes demandar al Estado por haberte tenido 10, 20 años prisionero y te tienen que indemnizar y pagar por haberte encarcelado siendo inocente. Así es, Doc. Sí, así es. Pero este señor desata una guerra brutal, le pega una patada al avispero, como bien dice nuestro presidente, y en lugar de reducir al crimen organizado, lo aumenta. Por mucho. Lo cuatriplicó. O sea, 4 veces más de cárteles. Durante su mandato aparecen cárteles nuevos, los Caballeros Templarios, la familia michoacana, Guerreros Unidos, aparece el SIDA, el cártel independiente de Acapulco, los Zetas. Curiosamente, los Zetas derivan de militares metidos en el narco. Cancún se llena. Cancún se llena, etcétera. Y sobre todo, la cantidad de inocentes, de civiles, de ciudadanos de a pie que mueren. De los muertos, el 99% de los muertos no eran criminales. Pero siempre se decía, es que entre bandas se mataron. Ahora la pregunta es, ¿por qué empezaron a surgir bandas por todos lados que se peleaban las plazas? ¿No ese era el objetivo, que no las hubiera? Pues porque no se actuó con inteligencia, se actuó a lo tonto, en un afán de legalizar su espuriato. Nunca lo consiguió. Para muchos de nosotros, para mí, por ejemplo, él nunca fue presidente de México, porque llega a la presidencia mediante un fraude terrible, un fraude brutal, ¿sí? Y luego viene el otro aspecto. Un gran presidente porque la economía se mantuvo estable, porque hubo crecimiento económico, porque huichi, guacha, guacha. Él recibió el país en 2006 con una deuda externa de $1 billón. $1 billón. Demasiado. Bueno, esa es la herencia de Fox. Así es. Del Botas Miadas. De su colega. Pero él le dejó al copetes a Peña Nieto, del cual hablaremos enseguida, una deuda de 5 billones. Y yo no vi por ningún lado una obra de infraestructura sólida. Ah, sí, presentaron, hay el muro. Es un muro solamente. Presentaron una maqueta de la refinería en Tula. Una maqueta que decía uno, wow, esto no sabe a jugo de tomate, va a quedar maravillosa. Así es.
y se gastó 600 millones de dolarucos en una barda. Completamente. Un pedazo de barda, y esa es toda la refinería. Y después el muy cínico, ojalá me estuviera oyendo la rata inmunda asquerosa, el muy cínico, dice que es el Congreso el que no lo dejó hacer la refinería. Pues le tengo noticias. El Congreso no se puede meter en las obras de infraestructura. ¿Sí? No. Es el presidente el que decide estas situaciones. La refinería de Dos Bocas no la decidió el Congreso, la decidió el presidente. Y toma un apartado para hacerla. Pues bueno, entonces nos dejó como herencia una barda de 600 millones de dólares. Y después, para el bicentenario y el centenario de la Revolución Mexicana en el 2010 y el bicentenario de la Guerra de Independencia, también en el 2010, porque ambas gestas heroicas son en año 10, 1810, 1910, construye la famosa estela de luz, que ni luz tiene, por cierto, y que según esto costó, originalmente decían 1,150 millones de pesos, 1,050, 1,200, 1,300, X. Vamos a dejarla en 1,200 millones de pesos. Y expertos, evaluadores y expertos en construcción dicen que esa obra no pudo haber costado arriba de 300 millones. Así es. ¿Dónde quedó la bolita? Durante la pandemia pide dinero prestado, y como la epidemia de influenza, y como digo, pues tú estabas chaval, ¿no? Tú estabas chaval en el 2009. Sí, muy chico chavo. Hace 2009, como unos 14 años. 14, 13 años. Así es. Pero sí estabas consciente de que había una epidemia de influenza. Sí, mucho. Se hablaba en todos lados y andabas con cubrebocas, ¿no? Me acuerdo mucho, Doc, que en la escuela de repente nos empezaron a poner gel en la entrada. Cubreboca también. Bueno, en esa época no era tan mencionado el cubreboca, pero más el gel antibacterial. Pero sí, lo mismo. Pues la gente, me acuerdo que en los primeros días, pues tuvo pánico, iba mucho al súper por cosas de... Sí, vaciaron el súper, vaciaron los súpers y cerraron negocios, cerraron restaurantes, cerraron cines, cerraron teatros, cerraron todos los negocios públicos, estaban cerrados, se permitía igual la venta para llevar, nos pedían el uso del cubrebocas, del gel, pero nunca salió el secretario de seguridad de salud, creo que era Chernovitsky en ese entonces, nunca salió el subsecretario de salud, nunca salió nadie a decirnos la epidemia va así, hay tantos hospitales, se está llevando este control, hay tantos muertos. Nunca supimos cuánta gente murió, cuánta gente se enfermó, cuánta gente quedó con secuelas, porque la influenza causa neumonitis. Y dígame usted, deja secuelas muy severas. Dígame usted, ¿cuántas conferencias de este tema hubo? Ninguna. Ni una. Se hablaba en los periódicos, y ya después, no, pues ya la influenza se dio, se lanza una vacuna, que hasta la fecha se sigue usando, la vacuna contra la influenza, que por cierto tiene una efectividad del 40%. Pero bueno, estar protegido un 40% es mejor que nada. Así es. Desde luego, es mejor que nada. Pero nunca se preocuparon por seguir investigando por una vacuna más eficiente, como es ahora el caso con el COVID. Y la influenza mató mucha gente. Hubo una epidemia de influenza en 1914, 1913, 14, 15, 16, 17. Murieron nada más 50 millones de personas. El COVID no mató tantos, De hecho. El COVID no mató tantos. El COVID no llegó
a esa cifra de 50 millones de muertos. ¿Sí? Y la influenza sí. La influenza es una enfermedad temible, porque te causa neumonía, es un dolor de huesos tremendo, te duele todo, absolutamente todo, y tu capacidad respiratoria disminuye notablemente. Te llenas de flemas, los pulmones se llenan hay edema pulmonar, hay líquido pulmonar, se perforan los pulmones por la neumonitis. Sí. Es una enfermedad muy grave, y esta cepa, la H1N1, es sumamente agresiva. Nunca nos dijeron nada. Felipe nunca informó. Al final de su sexenio, nunca se suspendieron las clases, nunca se suspendió nada. Al final de su sexenio, Felipe presume de haber dejado una economía estable, una inflación estable, pero nunca habló del salario mínimo, cómo lo dejó, cómo durante su mandato se fue retrayendo el poder adquisitivo de la gente, sobre todo de los que menos tienen. Nunca habló de que dejó 40 millones de pobres. Nunca habló de todos los deudos, de toda la gente que perdió familiares en su famosa guerrita. Nunca habló. Tuvo problemas severos con secretarios de gobernación, secretarios de Estado. Se dice que es el mismo narco el que tumba a Muriño, con el que tenía grandes negocios de petróleo. Felipe Calderón fue secretario de Energía con el Botasmiadas, con Fox, y Fox lo corre, así, literal, lo corre por los negocios que tenía con el padre de Juan Camilo o José Camilo, no me recuerdo bien, Muriño. Tenían negocios en Pemex y eran así puras tranzas, y por eso el Botasmiadas lo corre. Al final es impuesto como candidato por el PAN, porque había una corriente panista que no lo quería. El mismo Espino no lo quería. El mismo Espino lo llegó a nombrar el chaparrito ese, ¿no? Así decían, el chaparrito ese. Porque el gallo de Espino en aquel entonces, si era el que más sonaba, era Santiago Krill. Así es. Y nos dejan al Chacal de Michoacán, al Chacal de Morelia. Bien, él deja el país con un adeudo de 5 billones de pesos, una economía popular retraída, porque se manejaba la macroeconomía. Uy, tenemos un crecimiento de tanto, uy, la inflación tanto, uy, las inversiones tanto. Pero ¿sabes qué pasaba, mi querido Freddy? Que eso nunca lo vi aquí, nunca lo vi en mi bolsillo. Cada vez tenías que trabajar más y más y más y más duro para poder subsistir y salir adelante. ¿Por qué? Porque había una retracción en el mercado interno, ¿sí? Cuando fue lo de la pandemia, el mercado interno se cayó por completo. La economía se cayó y él pidió dinero prestado. Yo pregunto, ¿cuánto dinero pidió el presidente para combatir la pandemia ahora? 0. Y esta fue mundial, 0 esta pesos. No fue una epidemia local, fue mundial. 0 pesos, 0 dólares, 0 centavos. Pues bien, después del fracaso tototote panista en la presidencia de la República, tras 12 años perdidos en la historia de México, fueron 12 años perdidos los del Panato, regresa a la presidencia de la República impulsado por Televisa y por una serie de empresarios extranjeros, gente de Odebrecht, gente de AOL. Llega a la presidencia de la República Enrique Peña Nieto, que había sido gobernador del Estado de México. Tristemente célebre gobernatura la de
la de Peña Nieto en el Estado de México, perteneciente al grupo Atlacomulco, o como decíamos en aquel entonces, el grupo Atracomucho, ¿verdad? Porque eran gente muy nefasta los del grupo Atracomulco, ¿sí? Gente muy, muy, muy nefasta, verdaderos delincuentazos, ¿verdad? De Enrique Peña Nieto. Enrique nace en 1966, a la postre tiene, va a cumplir o tiene 66, 34, 50 y tantos años. Él nace en Atlacomulco de Favela. ¿Por qué de Favela? Porque ahí nació Isidro Favela. También es un presidente de estatura promedio. Se dice que medía unos 70. Yo la verdad lo llegué a ver así de cerca y no creo que... Yo creo que unos 70 con tacones y plantillas y algo más, porque yo no lo veía de unos 70, lo veía muy bajito. Unos 60. Te digo por qué. Unos Sí, 62. te digo porque mis hermanos miden unos 70, me dan aquí a la parte media de la oreja, más o menos, mis hermanos, y él no, bastante abajo, igual que Fecalín. Peña Nieto llega pues a la presidencia en un aura telenovelesca. Ajá. De veras. Hasta la transmitieron, ¿se acuerda? Transmitieron la boda. Sí. Fue una aura telenovelesca. Le ponen una serie de fotos, ¿verdad? Para que él elija con quién quiere casarse y llevarlo así y crear esta aura que a la gente le gusta, ¿no? Así es. Se dice que entre este catálogo de mujeres estaban, bueno, pues la Gaviota, estaba Galilea Montijo, estaban pues de las más guapetonas de Televisa, y él elige a la Gaviota, y es un contrato por 6 años. Tan es así que termina el gobierno, y ¿dónde están Enrique Peña Nieto y la Gaviota? Están divorciados. Y es llevado a la presidencia por estos machuchones de las finanzas, y llega a la presidencia de la República, supuestamente abogado, supuestamente, y lo digo supuestamente, porque hay que recordar que hubo un escándalo por ahí acerca de que su tesis de titulación pues era falsa, y que la UP, la Universidad Panamericana, que pertenece al Opus Dei, se la había otorgado. Entonces llega Enrique Peña Nieto, y con él llega una corrupción rampante, brutal, bestial, un despilfarro de las finanzas, un huachicoleo, una robadera brutal, y empieza igual a despedazar a Pemex. Llega a la presidencia utilizando dineros extranjeros, dinero de Odebrecht para su campaña, dinero de OL para su campaña, lo cual es un delito, y el INE de Lorenzo Córdoba, bien gracias, no te preocupes, tú puedes hacer esto y más. Nunca hubo una investigación. Después se comprueba con las declaraciones de Emilio Lozoya, se comprueba que hubo dineros de Odebrecht en la campaña y dineros de Odebrecht para que se aprobara la reforma energética, y que a Riquín Canallín le zumbaron 80 millones de pesos de soborno, y a los panistas fueron sobornados
para que aprobaran las reformas estructurales que nos rompieron el hocico, porque esa es la verdad. La reforma laboral dejó sin futuro a los jóvenes en México. Hubo un boom brutal del outsourcing. Ya todo el mundo trabajaba por outsourcing. Todo el mundo trabajaba por outsourcing. Sí. Las empresas se desentendieron y pues hay que te contrate aquel, el de afuera, y pues sí, te pagaban tu Afore, te pagaban tu Infonavit, pero llegado el momento no ibas a poder usar el crédito Infonavit porque requieres de un año mínimo corrido. No solamente es el número de semanas trabajadas o cotizadas en el Seguro Social, sino también es el tiempo de permanencia. Y como aquí te contrataban cada 3 o cada 6 meses, pues no ibas haciendo antigüedad. Y eso no te iba a permitir en un momento dado tener una jubilación justa. De por sí que hay varias cosas ahí que se han sacado de la manga para fastidiar al trabajador. Entre ellas la famosa reforma laboral, sí, en que la intención era que se llegase al modelo americano. ¿Cómo te pagan en Estados Unidos a los trabajadores comunes? A los empresarios, a los CEO, pues tienen contratos en que, a ver, tú vas a ser CEO de una empresa, ahí te van $150,000 al año, ¿no? Es un contrato. Pero los trabajadores ganan por hora. Y depende del estado, es el pago por hora. Hay estados en que se paga más porque son estados más caros, como California. Hay estados donde se paga menos, como Oregon, porque son estados más baratos, pero te pagan por hora. Promedio de $12 por hora. Promedio. ¿Sí? Y dependiendo, si eres mano calificada, puedes tener $20-25 por hora. Y eso era lo que se pretendía aquí. Pero imagínate que aquí tenías que trabajar 6 horas mínimo para tener prestaciones. Y yo llegué a ver anuncios, por ejemplo, de Walmart, que pedían un jefe de piso. ¿Cuánto crees la hora? ¿Cuánto, Doc? 12. 12 pesos por hora. Si trabajabas 10 horas eran 120 pesos. Arriba del salario mínimo. Si trabajabas 8 horas, pues eran 96 pesos. Igual, arriba del salario mínimo. Así es. ¿Sí? Pero si nada más te contrataban por 6 horas para no darte prestaciones, imagínese, pues estabas ganando la fabulosa cantidad de 72 pesos al día. Sí, de veras. Sí. Y nadie me lo contó, ¿eh? No, una grosería. ¿Con qué te alcanza 70 pesos? No, es una grosería. Y esa era la pretensión. La reforma educativa también era una reforma laboral en contra del magisterio, porque la pretensión era privatizar la educación. Entonces, era ir quitando las plazas, que no tuvieras plazas, que para tener una plaza tenías que hacer un examen. Ok, está bien. Pero el examen que se hacía en la famosa reforma educativa no tenía nada que ver con verdaderos procesos educativos, con psicotécnica pedagógica, con técnicas de la enseñanza, con pedagogía, con paidología, con psicología infantil, ¿no? Yo vi un examen, una amiga mía que presentó un examen siendo maestra para ser directora, ¿y sabes qué preguntaban? ¿Qué preguntaban, Doc? Llegó a haber preguntas de este tipo. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la República en su discurso de tal fecha respecto a la educación? Es en serio. Y era un examen. Se quebraban la cabeza. Era un examen que se entraba a las 8 o 9 de la mañana al examen y salía a 5 o 6 de la tarde. Imagínate. Eso es absolutamente absurdo. Totalmente. Absurdo. Psicotécnicamente y pedagógicamente tú no puedes tener un examen
de 6, 7 horas. Tu cerebro va a llegar un momento en que no va a dar más. Es absurdo. Pero pues así era. Entonces, esto que generó la famosa reforma educativa, pues pretendía acotar al magisterio, quitarle derechos, quitarle posibilidades de tener plaza. Conocí profesores que llevaban 10 años trabajando por contratos. Entonces no tenían ni siquiera antigüedad. En el Estado de México, precisamente. En el Estado de México, con plazas con el sistema estatal. Hay que recordar que Zedillo es el que rompe el sistema y le da a los estados el derecho a tener sus propias secretarías de educación pública y manejarse como ellos quieran. Y esto ha traído un montón de problemas. De ahí, por ejemplo, los movimientos magisteriales de Oaxaca y Chiapas, porque no hay una homologación. Antes estabas homologado. Tenías plaza federal, tenías plaza estatal, ganabas tanto, según el lugar donde trabajaras, era el sobresueldo por zona de vida cara. Por ejemplo, en Acapulco tenías un sobresueldo del 90% por zona de vida cara, en la frontera más del doble, y en el centro no, dependiendo de la zona de vida. Bueno, esto lo acaban. Peña Nieto se dedica a hacer negocios. Una corrupción imperante. Hay que recordar que el avión presidencial, que no se puede vender porque es excesivamente lujoso, ni los jeques lo quieren, lo manda a hacer Calderón. Imagínese. Lo manda a hacer Calderón. Yo creo que ahí se fue. Se fue ahí el dinero. No. Y se lo deja a Enrique Peña Nieto, el avión presidencial. Pisos de mármol, baños de mármol, jacuzzi, asientos de piel. Un palacio aéreo. Recámara. Sí, ya no más falta que tuviera campo de golf. Solamente. Mesa de boliche, ¿no? ¿En serio? Digo, tan solo el último vuelo se gastaron 30 millones de pesos, pero de puro internet. Imagínese, Doc, 30 millones en solo internet. De puro internet. Con 30 millones, imagínese a cuánta gente podría unos ayudar. Exacto. Sí. Nada más para dividir, ¿no? Si la pensión va a quedar en 3,000 pesos al bimestre para adultos mayores, pues échale tinta. ¿Cuántos adultos mayores puedes ayudar con 30 millones? ¿1,000? Más. ¿No? ¿10,000? Imagínese. ¿Sí? Y solamente lo usaron para el internet. Pues qué wifi tan... No, pues no, supuestamente. Porque habías de ver las cuentas alegres en Gel. No, ese sí ya son exageraciones. Sí, de veras. Ahí sí se gastó muchísimo, ¿eh? Vinos. Y ahí sí, los chayoteros, López Dóriga, que hay fotos de él así de el lenguaje corporal. Hay fotos en donde agachan la cabeza, es un sometimiento absoluto, ¿no? López Dóriga también es muy bajito, es chaparro, es igual Ciro Gómez Leiva, igual está con el presidente en esta postura así de, gran Tlatoani, ¿no? Dices, espérame tantito, ¿no? Bueno, pues estabas viviendo de él. Es que les estaban dando moche, ¿cómo no se iban a hincar? También durante el gobierno de Peña Nieto hay una enorme cantidad de asesinatos, de represión. Antes él como gobernador reprime a la gente de Atenco, vuelve a haber una represión con la gente de Atenco por el aeropuerto de Texcoco, una burrada por donde se le vea. Hay gente que dice, no, vamos a tener un aeropuerto de primer mundo. A ver, señores, hay que aprender un poquito de geomorfología, un poquito de dafología. Hay que entender el comportamiento del suelo. Hay que entender que no puedes poner un aeropuerto en un lago. Es que no hay agua. No, está abajo. Suelo fangoso.
es un vasorregulador, recibe el agua y la distribuye a los mantos freáticos del valle. Así es. Sí, era una tontería, era una necedad, pero no era una necedad absurda, era una necedad para hacer negocios. Muchos se abocaron a despojar de sus tierras a los campesinos de los alrededores, a comprar y comprar, porque se iba a hacer un corredor comercial bárbaro alrededor del aeropuerto de Texcoco. Ah, pues les tengo noticias, fracasaron. Y qué bueno. Si de por sí la Ciudad de México padece de agua, de escasez de agua, Sí. con este aeropuerto nos hubiéramos muerto de sed. Y después vienen hechos lamentables, terribles, como Ayotzinapa, Nochistlán, represiones brutales, porque además se siguió con la famosa guerra al narcotráfico, se siguió, también hubo miles de muertos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y desde luego la venta del país, el desmembramiento de Pemex, el desmembramiento de la Comisión Federal de Electricidad, las playas se volvieron privadas, estaba prohibido que las playas fueran privadas. Imagínate, digo, me pasó a mí en Playa del Carmen, me pasó que llego, me meto a una playita, que por cierto es asqueroso, que tienen ya casi las sillas adentro del mar, es una falta de respeto a la naturaleza. Llego a pararme para ver el mar y me llega un cuate y me dice, ¿está usted hospedado en el hotel? Y dije, no, usted no puede estar aquí. Dije, ¿por qué? Porque es playa privada. Dije, ah, caray. Dije, ¿ya se privatizaron las playas? Acá sí. ¿Quién las privatizó? No lo sabe, el gobierno nos dio permiso de privatizar. Dije, ah, qué desgraciados. Qué grosería. Y le digo al empleado, ¿y tú estás de acuerdo? Agachó la mirada, digo, ¿estás de acuerdo con que privaticen tus playas a tu país? ¿Estás de acuerdo? No, pues no, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues votar por algo para que evitar que esto siga así. La próxima vez no votes por él. Porque yo recuerdo cuando el Peña Nieto estaba de campaña, no, bueno. No, las frases de las mujeres. Peña Nieto, bombón, te quiero en mi colchón. Madre mía. ¿No? No había un análisis de lo que nos iba a pasar. Así es. Eso de te quiero en mi colchón, pues ¿cómo? ¿Cómo que te quiero en mi colchón? Me acuerdo, yo tengo una conocida que una vez comentó que votó por Peña Nieto solamente porque está, para ella, guapo. Imagínese, Doc, solamente por eso. Sí. Qué tontería. Qué tontería. Y hundieron al país porque Enrique Peña Nieto nos dejó con una bonita deuda de 10.5 billones de pesos. 10.5 billones de pesos. ¿Sí? Ah, que hubo crecimiento. Pues yo no entiendo cómo puede haber crecimiento cuando tu país termina endeudado hasta las cachas y cuando además has vendido sus recursos. ¿Con qué vas a pagar? ¿Con qué vas a pagar si ya vendiste el petróleo? Porque se acabó la gallina de los huevos de oro. Y con la famosa reforma energética, que por ahí, a ver si Jacobo tiene los comerciales y los anuncios de Peña Nieto de con la reforma energética vas a pagar menos de luz. Y los combustibles, las gasolinas van a bajar de precio. Ajá. Sí, ajá, ¿cómo no? Nos dieron un arrastrón marca Diablo. Marca Acme. Marca Acme. Así es. Mi querido Freddy, pues este es un pequeño resumen y recuento de lo que es la verdadera herencia maldita y de por qué debemos entender las enormes dificultades que enfrenta nuestro presidente López Obrador para reconstruir el país. Un país que lo dejaron hecho pedazos, destruido, corrompido, endeudado, empobrecido, con 60 y tantos millones de pobres, sin una industria, sin obras de infraestructura, con una deuda brutal, bestial, con un peso a la baja,
que ahora se ha mantenido, aquellos que cuando entró el presidente compraron dólares porque se iba a ir a 35 pesos, pues los compraron a 22, ahora les pagan 19 y cacho, perdieron. Y se ha mantenido a pesar de la pandemia. A pesar. ¿Por qué? Porque se ha manejado con mucha responsabilidad el dinero del gobierno. ¿Por qué alcanza? Pues porque no se gastan 30 millones de pesos en internet, ni se gastan 18 mil millones de pesos anuales en un Estado Mayor presidencial. Así es. Ni se permite el robo de 90 mil millones de pesos de combustibles. Ni se sostiene ni se mantiene a organizaciones ONGs con dineros o a las famosas fundaciones. No. A ver, señores, aquí el dinero se va a manejar bien, pero sobre todo a que todo mundo tiene que pagar impuestos ahora. Imagínese, Doc, imagínese. ¿Sí? El Como gran decía daño. Jacobo, ¿no? Jacobo que decía que uno de un taxi le dijo, es que tengo que pagar impuestos. Pues mijo, todos tenemos que pagar impuestos. Si Así no, es. ¿cómo funciona el país? Como lo dijo hoy en el programa de la mañana, de algo Sí. así de que algo tenemos seguro, la muerte y pagar impuestos o algo así Y era. los impuestos, sí. Dice, hay una frase que dicen, hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Porque aunque tú no declares y lo que quieras y gustes y mandes, que mal hecho, hay que declarar, pues tú compras. Así ¿no? es. Yo El por IVA. ejemplo, surto, ¿no? Surto mis medicamentos, los surto, voy, pago a un impuesto. Ahorita estoy tomando cafecito, esta taza que compré, pues tiene un impuesto. Así ¿Sí? es. La computadora que estoy usando lleva un impuesto, ¿no? Entonces, esto de que yo no pago impuestos, pues no es cierto. Puedes no declarar, pero por ejemplo, tú puedes no trabajar, puedes vivir de que la gente alguien te mantenga, ¿no? Tus hijos, qué sé yo. Bueno, puede ser que no seas causante cautivo, pero pues mucho de lo que cobras, de lo que compras trae impuesto. Aún indirecto. Así Aún es. indirecto. Como el ¿no? IVA. Así es. Aún indirecto, pero lo trae. Así es, Doc. Pues con esto damos por terminada la serie La herencia maldita de los últimos presidentes de México, que dio como resultado que nuestro país quedara en ruinas, en verdaderas ruinas. Y mañana, viernes, vamos a hablar de ya de los logros de lo que en tan solo 2 años y medio ha conseguido el presidente de la República. Quiero referirme a las 4 grandes obras de infraestructura, quiero referirme a los programas sociales, quiero referirme al uso adecuado de los recursos del país, de cómo se maneja el dinero y hacer hincapié en esto que mucha gente dice, es que la austeridad está perjudicando. No. Aquí voy a hacer mucho hincapié. La austeridad es de Palacio Nacional, del gobierno federal. Para afuera no. Para afuera hay presupuesto muy fuerte para educación, etcétera. ¿Sí? No, porque mucha gente dice, es que la austeridad no. Y seguir con los desmentidos, ¿no? Con los desmentidos, los ataques. ¿Por qué atacan tanto al presidente? ¿Por qué, Doc? Porque saben que está transformando al país, porque saben que está actuando bien y porque perdieron canonjías y perdieron privilegios. Así Están es. atacándolo mucho porque, pues imagínate, yo le debía 8,000 millones de pesos de impuestos y me los cobró. ¿Cómo se atreve? Si en los gobiernos anteriores me decían, tú no te preocupes, manito, tú no pagues, que paguen los de abajo. Y ahora no. Ahora somos todos parejos, Ahora todos ya no. coludos o todos rabones. Ahora ya no hay privilegios. Ahora no hay privilegios. Así es, Doc. Pues mi querido Freddy, hemos terminado con esta serie
llamada La herencia maldita. Los espero mañana. Muchísimas gracias por su apoyo. He estado viendo que me visitan bastante, que tengo bastantes vistas a mi programa, y eso es lo que me impulsa a seguir con este programa, con este proyecto, que debo decirlo con toda honestidad. Yo soy el que da la cara, pero el autor del proyecto es don Jacobo el Necabé, que voy a hacer un programa entrevistándolo a él para que la gente conozca la trayectoria periodística de Jacobo el Necabé, porque no es un hombre que se hizo ya y no. Ha pasado las duras y las maduras dentro de la carrera del periodismo, porque ha sido un hombre que se ha mantenido firme en sus principios, Así como es. debe ser. Yo siempre he dicho, o se es o no se es. Así es, Doc. Sí, porque si no luego das el chaquetazo como Carmen Prianistegui, O somos o no somos. o somos o no somos, o das el chaquetazo como Pampechaneando, o como Carmen Prianistegui, ¿no? Que desde cuándo yo sabía que la señora era puro jarabe de pico, o como dicen en mi pueblo, y perdón por la expresión, puro pájaro nalgón, ¿no? Sí. Mi querido Freddy, pues me despido deseándoles a todos una excelente Gracias. noche, Pero un feliz Doc, descanso. Dime. antes, Doc, ¿qué le parece si leemos? Hay todavía uno que otro minuto para leer Dime. unos tweets. ¿Leemos Dime, un tweet? sí. Claro ¿Qué que le sí, parece? claro que sí. Antes de despedir, justamente vamos a leer el primer tweet de la noche, que es de la cuenta El Gato Político, que hoy, el día de hoy, se cumple 3 años de ese hecho histórico, se cumple 3 años de la gran fiesta, y dice lo siguiente: 3 años del inicio de esta revolución pacífica llamada Cuarta Transformación. Hoy más que nunca es un honor estar con Obrador. Y pone hashtag la 4T, bueno, la Cuarta Transformación va, y hashtag no está solo. Y pone igual ponen una imagen que dice: hoy se celebra 3 años del triunfo democrático del pueblo mexicano, y la pregunta, dime, ¿AMLO sigue contando contigo? Ese fue el primer tweet. ¿Qué le parece, Doc? Creo que Gato Político tiene mucha razón. Para mí hoy es un día de fiesta, es un día histórico, Completamente. un día que debe pasar a la historia, que debe estudiarse en los libros como el día en que México se sacudió el infierno de estar sometido al PRIAN, porque siempre lo dijo nuestro presidente: existe el PRIAN. Que las concertaciones. Bueno, siempre ha tenido razón. Así es. Ok, no fueron juntos el PRI, el PAN, el PRD en la última elección, en el mazacote llamado Sí por México. O sea, estás hablando de la ultraderecha, del centro y de la izquierda unidas en una revoltura. Así es. Todos contra No uno. No hay congruencia política. Es el querer obtener el poder por el poder. Así La es. famosa tacita que sacó X González, ¿no? Claro. Si no les quitamos el Congreso, nos van a quitar al país. No, el país ya se los quitamos. Porque va por México significaba vamos por los recursos de México. Así es. Vamos por las riquezas de México. Vamos a robar. Vamos a seguir robándole a México. Esa era su consigna, ¿no? Y Claro. qué bueno que Gato Político festeja como muchos, miles, millones de mexicanos estamos hoy festejando. Lástima que la pandemia no nos permita estar con el presidente, como me acuerdo el primer año, 2019, ¿no? El 1 de julio de 2019, que aquello fue apoteósico. Estaba el Zócalo hasta las uñas. No solo la plancha, no, los alrededores del Zócalo pusieron pantallas y pusieron bocinas para que la gente escuchara al presidente. Imagínense. A un año de la victoria. Qué gran fiesta. Hoy estamos cumpliendo
3 años de la victoria del pueblo, del verdadero pueblo, del pueblo consciente, del pueblo que ya estaba harto de ser vilipendiado, maltratado, robado por una élite política y una élite de industriales, de machuchones, la oligarquía. El pueblo Muy inteligente. bien, así es, el pueblo decidió. Así es, mi doc. No, sin duda alguna, hoy es un día para festejar, hoy es un día de festejo, porque pues la 4T empezó hace 3 años, el 1 de julio, y sigue y sigue y sigue. Y créanme que este hecho histórico será celebrado por mucho tiempo. Y más al presidente será recordado por muchísimo tiempo como uno de los... Bueno, Ajá, ¿cómo no vas a recordar al mejor presidente del mundo, no? así es. Y no lo decimos nosotros, lo dicen afuera. Que es curioso cómo lo reconocen todos los demás estados, ¿Sabe quién lo dice? países. Lo dicen los hechos. Lo dicen Así los es. hechos. Así es. Hechos, sin no duda. palabras. Así es, doc. Dicen, hechos son amores y no buenas razones. Así. Muy buena frase. Muy, muy buena. Muchísimas gracias, doc. Entonces, con esto despedimos el día de hoy la transmisión. Yo voy a enmarcar mi comentario para dejarlo a usted también, que concluya su comentario. Yo agradecer a todo el público, a todas las personas que nos vieron el día de hoy. Muchísimas gracias. Saludos cordiales al poderoso chat del Noticiero en Redes, como Margarita Flores, Leonora San Martín, Emily Foster, Vale Lira. Saludos cordiales. Saludos y a todos ustedes muchísimas gracias, muchas gracias, y recuerden siempre participen, manita arriba en señal de aprobación. Lo dejo, doc, para que concluya la transmisión. Bueno, muy bien, pues mi comentario final es este. Hoy es un día histórico y un día de fiesta nacional. Para aquellos que amamos profundamente a México y que quisimos el cambio y que queremos el cambio, es un día de fiesta, es un día para recordar el triunfo del pueblo verdaderamente, y ese es mi comentario final. Hoy es un día histórico, hoy es un día de fiesta, vamos a celebrar junto con nuestro presidente el triunfo que le dimos hace 3 años. Que tengan ustedes muy buena noche, que descansen. Los espero mañana. Les agradezco mucho el favor de su atención, que me hayan permitido entrar en sus hogares, y les agradezco muchísimo el apoyo que le están dando a este proyecto de Conversando con Carrascosa, y mi agradecimiento también aquí para mi apoyo principal, que es el buen Freddy Acero, que sin él y sus buenas hechuras para manejar la tecnología, yo estaría perdido. Aunque aquí tengo mi Inge también, ¿verdad? Que me deja todo listo, así ya está. Ya está para allá, no te preocupes. Sí, cómo no, que opine. Mi querido Freddy, pues te mando un gran abrazo. Igualmente, doc. Un saludo para Jacobo el de Cabé, porque se queja de que nadie lo saluda. Entonces, un saludo para Jacobo. Hoy no lo vimos, Hoy no vimos en los comentarios en vivo con Jacobo. No sé qué habrá pasado. No. Por eso lo mando a saludar, porque si no, luego se queja de que dicen, Naiden me saluda, ¿no? Entonces, ahí, un saludo para Jacobo el de Cabé. Mi querido Freddy, pues una excelente noche, feliz descanso para todos, y nos estamos escuchando mañana, primero Dios, en Conversando con Carrascosa, 7 de la noche, a través de las plataformas del Noticiero en Redes, en YouTube y Facebook. Acuérdense, Noticiero en Redes, y no nos van a callar. Muy buenas noches.
reales y lo sigue la nación. El pueblo no se equivoca, lo siente de corazón, cuando se lucha por todos los pobres de la nación. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Andrés Manuel, soy la fuerte, soy la recia. Soy hombre valiente, estoy con voluntad, que sigue toda la gente que lucha por la verdad. Camina con paso firme, con mucha serenidad, y no va dejando nunca pedazos de dignidad. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Enfrenta a los poderosos que venden a su país, los derrota con palabras y resistencia civil. Defiende a la democracia y lucha por la equidad, por un país con justicia que goce de libertad. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. No lucha por el poder, ni se quiere enriquecer. Quiere pasar a la historia sirviendo a su pueblo fiel. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.